Bueno, hoy día tendríamos que ver las propiedades de las potencias y los productos notables. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque la semana pasada quedamos con la definición de potencia y el cómo se calculaba básicamente, ya que es lo que tenemos a continuación. Que teníamos que la potencia se escribía de la siguiente forma, como un A elevado a B, siendo A la base de la potencia y B su exponente. ¿Qué significaba esto? Que A era el número que íbamos a multiplicar, eh, correspondiente al exponente, que sería la n veces con las que tendríamos que multiplicarlo. ¿Ya? Básicamente una potencia es el resumen de una multiplicación iterada. ¿Qué significa una multiplicación iterada? Es una multiplicación que se repite una y otra vez. ¿Ya? Para la suma es repetida o reiterada, para la multiplicación se utiliza esa palabra, iterada. Entonces, si quisiésemos resolver una potencia, tendríamos lo siguiente. Por ejemplo, 7 al cubo sería igual a 7 por 7 por 7, lo cual simplemente tendríamos que hacer la multiplicación. Y con el 5, o sea, con 3 elevado a 5, sería igual a 3 por 3 por 3 por 3 por 3. Y simplemente tendríamos que hacer la multiplicación como está ahí para poder obtener el resultado. Las propiedades de la operatoria con potencias para la suma y para la resta no existen. ¿Ya? Cuando tengamos una suma o una resta de potencias, lo único que podemos hacer es resolver las potencias y después sumar o restar los resultados. En el primer caso tendríamos 2 elevado a 4 más 5 al cubo, que nos quedaría 2 por 2 por 2 por 2 más 5 por 5 por 5. A la final sería 16 más 125, por tanto el resultado final sería 141. En el segundo caso teníamos una resta de 7 elevado a 4 menos 6 al cuadrado. Esto nos quedaría como 7 por 7 por 7 por 7 menos 6 por 6, lo cual nos quedaría 2401 menos 36, que serían 2365. Como pueden ver, para la suma y para la resta no existe ninguna propiedad, ni tampoco alguna forma de calcularlo. Simplemente se aplica la potencia. O sea, se resuelve la potencia y después se suman o se restan los resultados. Por otra parte, para la multiplicación y la división, sí existen algunas propiedades, que son las que tenemos ahí en esa tabla y que veremos en la siguiente diapositiva. Que serían las que tenemos aquí. La primera, que sería la multiplicación de igual base, distinto exponente. Que si tenemos a elevado a n por a elevado a m, sería lo mismo que a elevado a n más m. En el ejemplo tenemos 2 elevado a 3 más 2 elevado a 7. Si esto lo resolvemos, sería 2 elevado a 3 más 7, que sería igual a 2 elevado a 10. Que como resultado tendríamos 1024. También tenemos la multiplicación de distinta base igual exponente. Si tenemos distinta base e igual exponente, simplemente multiplicamos las bases y mantenemos el exponente al cual está. Un ejemplo de esto sería el 2 al cubo por 5 al cubo. A las finales tendríamos 2 por 5, todo esto elevado al cubo, que sería igual a 10 elevado al cubo. Como resultado final tendríamos 1000. La división también tenemos la que es de igual base distinto exponente, que en vez de, a diferencia de la multiplicación que ahí la sumamos, aquí tendríamos que restar los exponentes que tendríamos. Por ejemplo, 3 elevado a 5 dividido por 3 elevado a 2. Como resultado nos quedaría 3 elevado a 5 menos 2, que sería igual a 3 al cubo, que tiene como resultado un valor de 27.
Otro ejemplo más que tenemos sería la división de distinta base igual exponente. Al igual que con la multiplicación, podemos trabajar las bases con la operación que tenemos ahí y mantener el exponente. Por ejemplo, 2 elevado a 5 dividido por 3 elevado a 5. Podemos encerrar en paréntesis las bases, que nos quedaría 12 tercios. Todo esto elevado a 5. A las finales el resultado que nos queda sería 4 elevado a 5, que sería igual a 256. Otras propiedades para las potencias sería la potencia de una potencia. Obviamente esto se va a representar generalmente como un paréntesis. Si tenemos una potencia de una potencia, los exponentes tenemos que multiplicarlos y la base se mantiene igual. Que nos quedaría 3 al cuadrado por, o sea, esto elevado a 4 sería lo mismo que 3 elevado a 2 por 4, que tendría como resultado 3 a la octava. ¿Ya? Obviamente esto va a tener un valor que ustedes pueden calcularlo fácilmente con la calculadora. Y la última propiedad que encuentro que son las más necesarias que sepan es la propiedad del exponente negativo. Por ejemplo, si tenemos a elevado a menos 1 o a elevado a menos n, podemos invertir la fracción, o sea, invertir este número y dejarlo como positivo. Por ejemplo, 4 elevado a menos 1 sería lo mismo que un cuarto. 5 elevado a menos 7 sería lo mismo que 1 dividido por 5 elevado a 7, que sería igual a 1 dividido por 78.125. Si tenemos un número racional con exponente negativo, simplemente tenemos que invertir la fracción, o sea, simplemente tenemos que invertir los valores del número racional. Por ejemplo, si tenemos 2 tercios elevado a menos 1, sería lo mismo que 3 medios. 4 tercios elevado a menos 1 sería lo mismo que 3 cuartos elevado a 2. Y este profe de matemáticas. Y el graba la clase. Sí. Y mira, era las 11. Ya, Un poquito. Ale. Oh, lo siento. Creo que le desactivé el micro justo cuando iba a hablar. Lo siento. F. No es que le estaban diciendo dígale hola a la clase y justo le desactivé el micro, lo siento. Oh. Bueno. Cuando tenemos una potencia de un racional, el exponente de esta potencia se aplica a ambos números, ya sea al numerador como al denominador. ¿Ya? Por tanto, aquí tendríamos 3 al cuadrado dividido por 4 al cuadrado, que sería lo mismo que 9/16. Hola, Mónica. Bienvenida. ¿Hay alguna duda con respecto a alguna de estas propiedades? No. Obviamente, dejé fuera la propiedad del exponente 0 y del exponente 1. ¿Ya? Porque esa creo que ya la saben. Que si tenemos un a elevado a 0, eso siempre va a ser 1. Y si tenemos un a elevado a 1, eso siempre va a ser a. Por eso cualquier número podemos convertirlo a potencia si lo elevamos a 1. Bien, un recuerdo rápido. Multiplicación de potencias de igual base, sumamos los exponentes. Multiplicación de potencias de distinta base igual exponente, multiplicamos las bases y mantenemos el exponente. División de potencias de igual base distinto exponente, mantenemos la base, restamos los exponentes.
División de potencias de distinta base igual a exponente, tenemos el exponente y dividimos las bases. La potencia de una potencia, multiplicamos los exponentes y mantenemos la base. Y las potencias de exponentes negativos, tenemos que invertir el número racional al cual están elevadas ellas. ¿Ya? Aquí tenemos un a elevado a menos 1, pero recuerden que cualquier número lo podemos convertir en racional si lo dividimos por 1. Y si hacemos eso, esto nos quedaría todo esto elevado a menos 1 y lo desarrollamos como la propiedad que está acá. Simplemente lo invertimos y lo volvemos positivo. Por eso queda que 4 elevado a menos 1 será igual a 1/4. Y la otra propiedad, que el exponente de un racional, si está fuera del paréntesis, se aplica a todos los números del racional. Bien. Y esas serían las propiedades de las potencias. Aquí tenemos algunos ejercicios para poder hacer, que eran los que tenía pensados para la semana pasada. Pero como se nos acabó la hora antes de poder terminar, no pudimos desarrollarlos. Así que ahora tocaría hacerlo. El primero son, los primeros 7 son de racionales. Si tenemos un 16avos más un octavo menos un cuarto, que es lo primero que tendríamos que hacer para resolver ese ejercicio, para encontrar el resultado de esta suma y restas de racionales, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Sacar el mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo entre 16, 8 y 4, ¿cuál sería? 4. No, ese sería, el 2 sería mínimo común divisor. Le estoy preguntando el mínimo común múltiplo. Recuerden que el mínimo común múltiplo es aquel múltiplo de cada uno de estos números que es el menor en sus tablas. Por tanto, el mínimo común múltiplo entre 16, 8 y 4 sería 16. Ya recuerden que si no sabemos el mínimo común múltiplo, podemos utilizar la tabla ir dividiendo por números primos. Si tenemos 16, 8 y 4, podemos dividir por 2. Por tanto, nos quedaría 8, 4 y 2. Si esto lo volvemos a dividir por 2, nos quedaría 4, 2 y 1. Tendríamos que volver a dividir por 2, por tanto nos quedaría 2, 1 y 1. Y si volvemos a dividir por 2, nos quedaría 1, 1 y 1. Por tanto, si multiplicamos todo esto, tendríamos el mínimo común múltiplo. 2 por 2 nos da 4, 4 por 2 nos da 8, y 8 por 2 nos da 16. Por tanto, el mínimo común múltiplo entre 16, 8 y 4 sería 16. Entonces ahora vamos viendo. 16 dividido por 16 nos da 1. 1 por 1 nos va a terminar dando 1. Más 16 dividido por 8 nos da 8. Calculadora del celular. Ay, ¿qué pasó? Estaba distraído. ¿Cuánto? Estaba distraído. ¿Qué pasó? 16 dividido por 8. Dopo, ¿no? Dopo. 2. 2 por 1. 2. 2. Menos 16 dividido por 4 nos da 4. 4 por 1, 4. Y ahora simplemente tenemos que
desarrollar las sumas y las restas que tenemos arriba. 1 más 2 nos da 3, menos 4 nos da menos 1, y todo esto va a estar dividido por 16 avos. Entonces, el resultado de la suma y resta de estos racionales sería menos un 16 avos. Ahora vamos con el segundo. En el segundo tenemos números dentro de un paréntesis, números fuera de un paréntesis y una multiplicación entre ellos. Por la regla de las matemáticas, lo primero que tenemos que desarrollar sería el paréntesis, ¿ya? Porque tiene un nivel más alto que las multiplicaciones. Y las multiplicaciones tienen un nivel más alto que las sumas y las restas. ¿Ya? Generalmente siempre se recomienda desarrollar en base al papomudas. ¿Ya? No sé si ustedes conocen el papomudas. ¿Ya? Sin embargo, el papomudas hay algo que realmente no me gusta mucho. Ya que nos dice que tenemos que desarrollar primero los paréntesis, después las potencias, después las multiplicaciones, después las divisiones, las adiciones y las sustracciones, ¿ya? Supuestamente se tienen que desarrollar de esa forma. Sin embargo, la multiplicación y la división, al ser operaciones opuestas, se pueden realizar al mismo tiempo, al igual que las adiciones y las sustracciones. ¿Ya? Por eso no es tan necesario regirse siempre en base a ese orden de desarrollo. ¿Ya? Multiplicaciones y divisiones se pueden desarrollar en el mismo paso. Las adiciones y sustracciones también. Entonces, ahora lo primero que tendríamos que desarrollar sería el paréntesis. ¿Qué es lo primero que vemos en el paréntesis? Que ambos tienen el mismo denominador. Otra cosa que vemos en el paréntesis es que este es un menos 1 y estamos haciendo una resta. Entonces, menos por menos nos va a dar más. ¿Qué nos quedaría? 2 tercios menos 5 sextos por la resolución del paréntesis. Como ambos tienen el mismo denominador, lo mantenemos y sumamos los números y trabajamos los numeradores. El 3 se mantiene igual, pero ahora menos por menos nos va a dar más. Por tanto, nos quedaría 3 más 1. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Simplemente sumar lo que tenemos ahí. Nos quedaría 2 tercios menos 5 sextos por 4 quintos. Como tenemos una multiplicación aquí, es lo primero que tendríamos que hacer. Como es una multiplicación, simplemente hacemos hacia el lado. Sin embargo, hay algo que también podemos notar. El numerador de este número, o sea, de este racional, y el denominador de este racional son el mismo. Por tanto, podríamos simplificar esos números. Ya, porque al final es que nos quedaría 5 por 4, nos quedaría 20, 6 por 5, nos quedaría 30. Si eso lo simplificáramos por 5, nos quedaría 4 sextos. Entonces, ahora nos quedaría 2 tercios menos 4 sextos. Pero el 4 sextos también podemos simplificarlo por 2. Entonces, esto nos quedaría como 2 tercios menos 4 sextos simplificado por 2 nos quedaría 2 tercios. Por tanto, a las finales el resultado de esta suma y resta y multiplicaciones de racionales nos daría 0. Lo bueno que tienen los racionales, según yo,
es que se pueden trabajar ya sea como decimales o como fracciones. Ya a las finales nos queda el mismo resultado. ¿Qué es lo que pasa? Que va a depender del tipo de resultado que nos piden. Si nos piden el resultado en fracción, tendríamos que dar el número final en fracción. Si nos lo piden en decimales, tendríamos que hacerlo solo con decimales. Ya, por ejemplo, no voy a hacer todos estos ejercicios, ya estos son como presentaciones de ejercicios para que ustedes vayan desarrollando. Obviamente, como esto se está grabando, después van a poder verlos en el canal de YouTube de siempre para poder desarrollar los ejercicios que quedan. Ahora vamos a hacer el 5 y vamos a terminar con el 7 de estos ejercicios racionales. El 5 nos dice, si al doble de 2,4 se le resta el triple de 3,2, entonces, ¿qué número resulta? Obvio, déjenme enviar a abrir Chrome, que ahí es cuando, en el que tengo registrada la cuenta. Nos dice, el doble de 2,4 se le resta el triple de 3,2. Nos preguntan cuál sería el resultado. Simplemente tenemos que aplicar la multiplicación que tenemos acá y después restar, que nos quedaría 2 por 2,4, nos quedaría 4,8. Y 4,8 menos 3 por 3,2 nos quedaría, 3 por 3 sería 9, 3 por 2 sería 6. ¿Eso cuánto nos daría? Como son negativos, al mayor podemos restarle el menor y nos quedaría el resultado con signo negativo, obviamente, puesto que el 9,6 sería mayor que el otro. O podemos simplemente aplicar esa resta en la calculadora y nos va a decir de inmediato que el resultado sería menos 4,8. Bien, esos serían algunos tipos de ejercicios de racionales. Vamos a hacer el 7, que creo que es el más complejo. ¿Hacemos el 7 o el 6? ¿Qué prefieren ustedes? Elías dice el 7, Vicente dice el 7. Bien, entonces, ya que el resto no se ha manifestado, vamos a hacer el 7. Obviamente este último lo voy a borrar, ya el desarrollo del 5, para poder trabajar el 7 aquí abajo. Bien, el 7 nos dice, tenemos 1 dividido por 1 menos 1, que ese último 1 está dividido por 1 menos 1, y ese último 1 está dividido por un quinto. Lo primero con lo que tendríamos que trabajar sería la expresión que tenemos aquí, que sería el 1 dividido por un quinto. Recordemos que todo número lo podemos convertir a fracción si lo dividiéramos por 1. Entonces, este 1 dividido por un quinto, podríamos convertirlo en 1 dividido por 1, y todo esto dividido por 1 quinto.
Entonces hacemos la división de dos racionales. ¿Cómo hacíamos eso? Multiplicando extremos con extremos y medios con medios. Que nos quedaría 1 dividido por 1 menos 1 dividido por 1 menos. Extremos con extremos nos quedaría 1 por 5, que sería 5, dividido por 1, que sería 1 simplemente. Entonces nos quedaría 5 dividido por 1. Ahora hacemos esta resta que tenemos acá, que nos quedaría 1 dividido por 1 menos 1 dividido por 1 menos 5, nos quedaría menos 4. Y ahora podemos hacer la resta entre los dos números que tenemos abajo. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que convertir el primer número a racional dividiéndolo por 1. Entonces, ¿qué nos quedaría? 1 dividido por mínimo común múltiplo entre 1 y 4. Ah, no. Antes vamos a hacer una modificación. ¿Ya? ¿Cuál es esa modificación? Trabajar los signos que tenemos acá. Si tenemos un menos en el denominador, toda esa fracción va a ser negativa. ¿Por qué razón? Porque positivo dividido por negativo nos va a dar negativo. Y ahora, este menos con este menos lo podríamos trabajar, quedándonos a las finales 1 dividido por 1 más 1/4. Entonces ahora sí hacemos el desarrollo que teníamos planteado antes, que sería sumar los números racionales que tenemos abajo. Lo vamos a hacer acá. ¿Qué nos quedaría? 1 dividido por mínimo con un múltiplo entre 1 y 4, nos quedaría 4, ¿cierto? Entonces, 4 dividido por 1 nos daría 4, más 4 dividido por 4 nos daría 1, por 1 nos queda 1. A la final nos quedaría 1 dividido por 5/4. Pero ¿cuál sería el resultado final? Tenemos que volver a hacer el primer paso que hicimos aquí, que era convertir el numerador en fracción, dividiéndolo por 1, y esto dividiéndolo por 5/4. Y haciendo el Eh, desarrollo. Dígame. Me fijé en el... ¿Por qué yo sé como denominador en el primero? Va 16. Porque ese es el mínimo común múltiplo. Pero aquí sale 2 por... Espera, 4... Ah, no, sí me equivoqué yo, lo había pensado mal. Ok. Entonces, volviendo al ejercicio con el que estábamos trabajando, hacemos la multiplicación de extremos con extremos y medios con medios, que nos quedaría 1 por 4, nos daría 4, y 1 por 5 nos daría 5. Por tanto, el resultado final de esta expresión que tenemos en el ejercicio 7 sería 4/5. No, el mínimo común múltiplo no es el número mínimo entre ellos con el que puedas dividir a los demás. El mínimo común múltiplo es el primer múltiplo de la tabla de cada uno de ellos en el que estos se encuentran. Si vamos viendo, 16 nos quedaría 16 por 1, 16 por 2, 16 por 1 nos da 16, 16 por 2 nos da 32. El 8 nos quedaría 8 por 1, sería 8, 8 por 2 sería 16, 8 por 3 sería 24. Y con el 4 tendríamos lo siguiente, 4 por 1 nos daría 4,
4 por 2 sería 8. 4 por 3 sería 12. Y 4 por 4 sería 16. El mínimo común múltiplo entre ellos es el primer múltiplo de cada una de sus tablas en el que estos se encuentran, que en este caso sería el 16. Bien. Sí, por eso cuando uno se sabe las tablas, es sencillo sacar el mínimo común múltiplo. Cuando no se las saben, siempre es bueno sacarlo mediante la tabla del mínimo común múltiplo, en el cual ponemos los denominadores en este lado y vamos dividiendo por números primos. No, es que si ignoramos la existencia del 16, de todas formas, el mínimo común múltiplo entre este y este sería 8. Bien, voy a dejar ahí unos segundos para aquellos que quieran copiarlo. Todos esos desarrollos antes de pasar a hacer ejercicios de potencias. Nos quedan 4 minutos y medio, más o menos, ya de la transmisión de ahora. En cuanto se termine, vuelvo a abrir y continuamos donde lo dejamos. ¿Bien? Obvio. Esperamos 20 segundos más para aquellos que están copiando esto y vuelvo a las propiedades de potencia y todo eso. Aunque realmente tampoco es tanta la materia. Ya, básicamente antes de empezar a explicar las propiedades, simplemente dijimos que las potencias son multiplicaciones iteradas. O sea, ¿qué significa esto? Que se van repitiendo una y otra vez la misma multiplicación. En el cual tenemos una base, que es el número que vamos a multiplicar, y un exponente, que es la cantidad de veces que lo multiplicaremos. ¿Ya? Para la suma y para la resta no existen propiedades alguna. ¿Ya? Simplemente existen propiedades para trabajar con la multiplicación y la división, que era lo que estábamos viendo, creo, cuando usted entró, que ahí también hice un pequeño repaso de las propiedades. Ya que vamos a volver atrás, ahora. Ya me perdí. Básicamente eso. Las potencias son números que tenemos aquí, que sería una base y un exponente, que la base sería un número que se multiplicaría y el exponente sería la cantidad de veces que se multiplicará. Por ejemplo, si tenemos 7 al cubo, sería lo mismo que 7 por 7 por 7, que tendría un resultado de 343. Tenemos 3 elevado a 5, que sería lo mismo que 3 por 3 por 3 por 3 por 3, que sería 243. Como se decía, para la operatoria de la suma y la resta no existen propiedades algunas. Así que tendríamos que desarrollar las potencias y después a los resultados sumarlos o restarlos.
Y también tenemos las propiedades de la multiplicación y la división, que las más renombrables son las siguientes. Si tenemos multiplicación de igual base distinto exponente, mantenemos la base y multiplicamos los exponentes. Si tenemos multiplicación de distinta base igual exponente, mantenemos el exponente y multiplicamos las bases. Si tenemos división de igual base distinto exponente, mantenemos la base y restamos los exponentes. Si tenemos división de distinta base igual exponente, mantenemos el exponente y dividimos las bases. También teníamos la potencia de una potencia, en la cual tenemos una elevado a n, todo esto elevado a m, mantenemos la base y multiplicamos los exponentes. Y si tenemos un exponente negativo, invertimos la fracción o el racional y mantenemos el exponente en el denominador como positivo. Si nos queda de la forma que tenemos acá, el exponente se aplica tanto al numerador como al denominador. Bien, en cualquier momento se va a cortar la transmisión.